¿Qué pasaría si el fin de un imperio no comenzara con una batalla épica, sino con la ejecución de un niño? La verdad sobre el Imperio Galáctico que nadie te cuenta, esa crónica velada por el brillo de sus tronos de obsidiana, es que el peor error que jamás pudieron cometer no fue una derrota militar catastrófica, ni una plaga cósmica devastadora. Fue la creencia arrogante de que podían apagar una simple chispa humana y controlar la marea de la venganza. Ejecutaron a un niño, en vivo, ante millones de ojos alienígenas, convencidos de que estaban extinguiendo un fuego, cuando en realidad solo vertían combustible sobre las ascuas dormidas de un mito ancestral, un eco de dolor que resonaría más allá del silencio del vacío. El 90% no entenderá esto sin escuchar hasta el final, pues la magnitud de su error solo se revela en las cenizas de su imperio. Decían que su mera existencia era una afrenta al orden cósmico, que el silencio de sus niños era un desafío insoportable. Contemplaban la luna con una calma que interpretaban como prueba irrefutable de que la Tierra necesitaba ser corregida, su espíritu doblegado, su cultura erradicada. El sujeto de esta severidad tenía apenas 12 años terrestres, un fragmento insignificante en la vasta extensión del tablero de ajedrez galáctico. Vestía una sudadera verde descolorida y arrugada, que colgaba floja sobre sus pequeños hombros, como una bandera de rendición que él en su corazón nunca izaría. Cuando lo condujeron a la plataforma de ejecución de obsidiana, un púlpito oscuro que se alzaba sobre la multitud como una lápida monolítica, sus muñecas estaban ceñidas por esposas neurales que relucían con una luz mortecina. No hubo llanto, ni grito de protesta, ningún ruego desesperado. Solo miró a la marea de miles de alienígenas de todas las razas y castas, una audiencia expectante y sedienta de espectáculo, e inclinó la cabeza apenas, como si intentara descifrar la razón detrás de aquel circo macabro, la necesidad de una primera fila para tan íntimo acto. El aire se tensó con la anticipación, la quietud, antes de la inevitable tormenta de plasma que se avecinaba. El gran ejecutivo del Tribunal Galáctico, una criatura con la forma viscosa de una babosa y ataviada con una armadura ceremonial de un púrpura oscuro, se aclaró la garganta. El sonido, amplificado por un collar traductor, resonó con una autoridad helada por toda la plaza. Por decreto de un imperio unificado, proclamó, este niño humano servirá de ejemplo para disuadir cualquier incitación a la insurrección, por la distribución de medios de comunicación ilegales de la Tierra en mundos neutrales, y por el cargo final, la traición simbólica contra la autoridad inquebrantable de nuestro dominio. Su voz se convirtió en un filo de navaja tecnológica, cortando la atmósfera. Hubo una pausa calculada, un silencio ensordecedor que se cernió sobre la multitud antes de que la voz del ejecutivo retomara su tono con un matiz aún más oscuro, casi vibrante de resentimiento. La Tierra, sentenció con una gravedad escalofriante, no quedará sin castigo por la insolencia de envenenar las estrellas con la vulgaridad de su cultura y la persistencia de su espíritu indomable. Detrás de él gigantescas pantallas holográficas se encendieron en 3 sistemas estelares distintos, un despliegue de tecnología que abarcaba galaxias. Todos los mundos del imperio sintonizaron la transmisión, convirtiendo aquel acto bárbaro no solo en una ejecución, sino en un teatro cósmico, una advertencia televisada que buscaba sembrar el terror en los corazones de cualquier posible rebelde. El niño levantó la vista en silencio, sus ojos grises como el polvo lunar, vacíos de súplica pero llenos de una incomprensible serenidad. La cámara principal, una maravilla de la ingeniería alienígena, se acercó a su rostro con una lentitud deliberada, capturando cada detalle. Se distinguían unas pocas pecas esparcidas sobre su nariz, como estrellas dispersas en una galaxia, y una pequeña cicatriz en la ceja, un recuerdo de alguna caída inocente de una bicicleta, una herida que nadie había sanado correctamente. No parpadeó mientras la letanía de su sentencia se recitaba, cada palabra una losa de mármol frío sobre su joven vida. Su respiración era uniforme y constante, un ritmo tranquilo que desafiaba el terror que debería sentir, una calma que inquietaba a sus verdugos. Un alienígena de aspecto reptiliano se inclinó hacia su compañero, susurrando con una voz apenas audible que fue captada por los micrófonos ocultos de la transmisión. ¿Por qué no tiene miedo? La voz del ejecutivo, normalmente tan firme y controlada, tembló entonces, no de pavor sino de algo mucho más frío y personal. Era el resentimiento puro,
una ira contenida ante la falta de sumisión, la absoluta negativa del niño a cumplir su papel en el espectáculo. ¿Tienes algo que decir antes de que se lleve a cabo tu ejecución?, inquirió el ejecutivo. La pregunta más una formalidad que una oferta genuina. El niño abrió la boca, sus labios pálidos y secos, y luego los cerró de nuevo, un instante de indecisión que se extendió como una eternidad. Le siguió un largo silencio, denso y cargado de una expectativa funesta que se apoderó de cada rincón del imperio sintonizado. La atención de millones de seres, desde los palacios más opulentos hasta los rincones más humildes de las colonias, se concentró en aquel pequeño solitario punto de luz. Sus labios volvieron a moverse, apenas audibles, un murmullo que la transmisión de la cámara amplificó para que cada ser en el imperio pudiera escucharlo con perfecta claridad. Una frase, simple y escalofriante, flotó en el éter cósmico, cortando la tensión con la precisión de un filo de navaja. Él está observando. Eso fue todo. No hubo más palabras, ni explicación, solo esa afirmación enigmática, que se clavó en la mente de algunos como un presagio. El ejecutivo, incapaz de descifrar la amenaza latente en aquellas palabras, hizo una señal fría y decisiva para proceder, sellando el destino del niño y, sin saberlo, el suyo propio. Las lanzas de energía, finos pilares de luz azul refulgente, se activaron con un zumbido hipnótico que erizó los nervios. Dos de estos haces, arcos brillantes de pura aniquilación, se dispararon simultáneamente, atravesando el pequeño cuerpo del niño. Él no se movió, no suplicó, no se inmutó, no hubo resistencia, ni un solo espasmo. Cayó sin hacer ruido, un mero objeto desprovisto de vida, ante la mirada de millones. En todo el imperio, desde los mundos centrales hasta los confines de las colonias más remotas, la audiencia observó, algunos con una satisfacción cruel, otros con una incomodidad palpable, un sordo malestar que comenzaba a crecer en sus entrañas. Unos pocos, buscando mitigar la culpa que se les anclaba al alma, intentaron justificar el acto, murmurando sobre la necesidad de mantener el orden, la soberanía del imperio y la erradicación de amenazas. La transmisión terminó abruptamente, las pantallas se oscurecieron, pero las palabras finales del niño quedaron suspendidas en el aire, flotando como espectros, respirando en la mente de quienes las habían escuchado. Él está observando, una verdad simple, convertida en una promesa siniestra, que se clavaría en los cimientos de la galaxia, transformando la sangre de un inocente en las cenizas de un imperio. 3 horas después, en una luna olvidada, un satélite de escombros y polvo que orbitaba el gigante gaseoso Júpiter, un hombre alto permanecía en silencio. Una tormenta cósmica, un torbellino de partículas cargadas comenzaba a formarse en el cielo lacerado, reflejando la tempestad que se agitaba en su interior. Su rostro era duro, cincelado por la adversidad, pero no cruel, ajado por años de batallas silenciosas, con cicatrices pálidas que se entrecruzaban sobre sus brazos como mapas de antiguas guerras. Llevaba un chaleco de trabajo roto sobre una vieja camiseta estadounidense que, a pesar de las letras descoloridas, todavía proclamaba: arreglo cosas que se rompen, una profecía inintencionada. Un pequeño asistente de IA, un orbe metálico zumbante, flotaba cerca, proyectando diagnósticos azules y pulsantes del envejecido núcleo de energía del depósito de chatarra, una rutina mundana que contrastaba brutalmente con el mensaje entrante. Señor, anunció la voz sintética, carente de emoción, mensaje entrante marcado desde un canal prioritario, incluye una transmisión visual. ¿Desea reproducirla? El hombre, su mirada fija en el horizonte tormentoso, respondió con una voz que sonaba a grava y ceniza, una mezcla de dolor y resolución. Reproduce. La imagen parpadeó en el aire, distorsionada por la distancia, y la transmisión del tribunal se repitió, segundo a segundo, en un bucle infernal. La sentencia, las palabras heladas, el brillo implacable de las lanzas de energía, la caída silenciosa, el vacío final. Todo se reprodujo ante sus ojos, una y otra vez, hasta que la imagen se congeló, dejando la escena de la ejecución en una quietud antinatural. Después, cuando el horrible ciclo terminó, el hombre no parpadeó. No hubo grito, ni lamento, solo una quietud que trascendía el dolor, la misma quietud que había poseído al niño. Caminó lentamente hacia un contenedor oxidado, medio enterrado bajo el suelo lunar,
su presencia tan imponente como el rugido de los motores de guerra a punto de encenderse. Introdujo una serie de códigos de seguridad, biométricos, retinianos, y una última huella de voz que pronunció el nombre en clave, leña. La bóveda se abrió con un silbido prolongado, el sonido de la presión liberándose. Dentro no había armas resplandecientes, ni explosivos con el potencial de devastar una luna. Solo un maletín negro sin marcar, anodino y común. Pero lo que contenía era mucho más peligroso. Un único abrigo doblado, de color gris carbón, y una serie de placas de identificación metálicas, grabadas con nombres y símbolos. Una de las placas, más pequeña que las demás, destacaba entre el conjunto. Era la de un niño, y en el reverso una inscripción sencilla, escrita con caligrafía infantil. «Me haces valiente, papá. Milo». Pasó una mano callosa y temblorosa sobre la placa, sus dedos rozando las letras con una reverencia que contradecía su exterior rudo. La IA flotó cerca de nuevo, su voz ahora teñida de una preocupación inusual, fuera de su programación. «Señor, dado este incidente, ¿debo notificar a los demás? ¿Es esta la señal que hemos esperado?». Él no respondió de inmediato. En cambio, caminó de regreso al centro del patio, donde un carillón de viento oxidado, una reliquia de otro tiempo, aún giraba lentamente, impulsado por las últimas brisas de lo que los humanos llamaban invierno de la Tierra. Miró hacia la oscuridad insondable del espacio, las estrellas parpadeando débilmente sobre el cielo herido, cada una un recuerdo punzante de lo que había perdido. «Él está observando», había dicho el niño. El hombre hizo crujir sus nudillos, luego su cuello, y se giró para caminar hacia una habitación reforzada con una etiqueta austera: «Almacén de contención, no abrir». Dentro se encontraba una vieja taquilla metálica, su superficie corroída por el tiempo, pero su propósito aún claro. Y dentro de ella, una reliquia de un pasado que no se encontraba en los registros del imperio, un artefacto forjado en los fuegos infernales de Chechenia, bautizada en los bosques sombríos de Chernarus, y probada en guerras encubiertas de las que ningún alienígena había oído hablar. Era un chaleco de guerra, curtido y eficaz, y una hoja solitaria, afilada con una inscripción en ruso que rezaba: «Si regreso valió la pena». La IA volvió a flotar, una sombra metálica en el crepúsculo. «Confirme el estado de la misión», solicitó. El hombre hizo una pausa, su mirada fija en el infinito. «Funeral», dijo, con una voz que ahora era una declaración de guerra. «Prepara la nave». El tablero de ajedrez galáctico estaba a punto de volverse sangriento. Mientras tanto, en una luna resplandeciente dentro de los mundos centrales imperiales, los miembros del tribunal, los mismos arquitectos de la ejecución, se reunían para cenar. Sus paladares, aunque alienígenas y exquisitamente adaptados, ansiaban opulencia, la sofisticación de manjares flotantes que se disolvían en la boca, bebidas conscientes que coqueteaban con los comensales y orquestas silenciosas, hechas de huesos biorientados, que entonaban melodías sin sonido. El más baboso de ellos, el almirante Furin, comandante de la flota de supresión del norte, alzó una copa brillante, una joya líquida de tonos esmeralda, y se rió entre dientes, un sonido desagradable que vibró en la estancia. «Por la tierra», proclamó. «Que su último aliento sea transmitido en 4K, una lección nítida para las generaciones venideras». Otro dignatario, su cuerpo alargado y sinuoso, se deslizó por la mesa, sus ojos brillantes de curiosidad maliciosa. «¿Todavía crees que era un niño? Es difícil saberlo con los humanos. Son tan indistinguibles en sus etapas larvales». Un tercero, con un suspiro que denotaba aburrimiento, añadió: «Son primitivos, aunque emocionales. Hacen un gran drama por su descendencia. Uno pensaría que se multiplican como esporas. Tal es su apego a cada cría». La ignorancia y el desprecio se tejían en la conversación como una mortaja. Un analista junior, una criatura híbrida, mitad crustáceo y mitad becario, levantó tentativamente una pinza con un gesto de nerviosismo. «Perdónenme, consejo», se atrevió a decir, su voz un murmullo apenas audible. Pero sobre la frase que pronunció el niño: «Él está observando, sabemos quién es ese él».
No hemos encontrado ningún dato relevante en los archivos culturales terrestres sobre tal entidad. El almirante Furin lo despidió con un gesto perezoso y desinteresado, su expresión una máscara de desdén. Balbuceos de la tierra, becario, probablemente alguna deidad tribal. No prestes atención a supersticiones infantiles. Ninguna deidad en la tierra es tan silenciosa, murmuró alguien en la mesa. Una voz que no era lo suficientemente fuerte como para hacer una objeción, pero lo bastante persistente como para sembrar una semilla de duda. Nadie se rió. El eco de esa frase, "él está observando", comenzaba a resonar en las mentes de algunos. Un presagio sutil, pero ineludible. El banquete, una vez un festival de excesos y regocijo, se tiñó con una sombra de inquietud. La calma era solo la superficie de un océano de inminente tormenta de plasma, y el silencio, el verdadero silencio, era lo que los imperiales más temían. En algún lugar de los anillos exteriores, una estación de escucha imperial, una fortaleza silenciosa dedicada a monitorear las profundidades del espacio, recibió una señal anómala. Era extraña. Una secuencia de coordenadas de origen terrestre que utilizaba un protocolo arcaico, tan antiguo que estaba enterrado bajo capas de archivos de guerra desclasificados, ignorado por siglos de avance tecnológico. La IA de la estación, luchando por traducir el código obsoleto, solo obtuvo un resultado: protocolo Yaga, entierro innecesario, se requiere fuego. Antes de que pudiera marcarla como una amenaza, la estación perdió energía. La oscuridad total se apoderó de la estación durante 3 segundos completos. Un vacío de luz y sonido que sumió a los soldados en una momentánea confusión. Cuando las luces parpadearon y la energía regresó, algo había cambiado. Todos los soldados de la estación, los que habían estado de servicio, encontraron los cordones de sus botas atados entre sí, un acto pueril pero inquietante. No se activaron alarmas, ninguna cámara de seguridad captó nada, pero en una esquina, garabateado con tiza en la fría pared del casco, brillaba un mensaje: te llevaste al niño equivocado. La burla se convirtió en una certeza escalofriante, y la guerra silenciosa y personal había comenzado. De vuelta en la torre central del tribunal, el ejecutivo, el mismo que había orquestado la ejecución, se sirvió una bebida brillante de la jarra alimentada por gravedad, un líquido que burbujeaba con una luz interna. Había ejecutado a cientos de seres a lo largo de su carrera, desde insignificantes rebeldes hasta líderes de colonias insubordinadas. Pero nadie lo había mirado como ese niño, con esa calma desarmante, como si estuviera midiendo algo, no suplicando, sino evaluando una amenaza futura. El recuerdo se le clavó en la mente como una astilla invisible. Tomó un sorbo de su bebida, el líquido resbalando por su garganta con una frialdad que no aplacaba la creciente inquietud. Detrás de él, las luces de la sala se atenuaron por un momento fugaz, apenas un parpadeo. Miró a su alrededor, su ojo compuesto escaneando la estancia. Luces, murmuró, esperando una explicación. Pero no pasó nada. El vaso en su mano tembló ligeramente, no de miedo, aún no. No, era la comprensión de que en algún lugar más allá de las estrellas, más allá de las cómodas fronteras de su imperio, una historia se había puesto en marcha, y ya no estaba en sus manos controlarla. Estaba presenciando el rugido de los motores de la venganza. En una habitación tranquila, en el corazón de aquella luna olvidada, el hombre conocido en las leyendas de la tierra, solo por un nombre que nunca fue el suyo, Baba Yaga, abrochó la última correa de una bota de combate negra, cada movimiento preciso y cargado de intención. Exhaló una vez, un aliento que contenía el peso de una galaxia de dolor, y susurró, su voz una promesa quebrada: ya voy, Milo. Y a través de las estrellas, la oscuridad misma pareció parpadear en respuesta, como si el propio tejido del espacio-tiempo reconociera la inminente tormenta de plasma que se avecinaba. El vacío, que antes había sido silencio, ahora contenía la vibración de una cólera ancestral. La sala de guerra dentro de la ciudadela central del Imperio Galáctico era una maravilla de la ingeniería. Su tamaño comparable al de una luna pequeña, un corazón palpitante de estrategias y despliegues. Mapas holográficos flotaban en capas cambiantes sobre la mesa de obsidiana, proyecciones vibrantes que mostraban el vasto alcance de su poder. Pero ninguno de estos mapas podía explicar los silencios que ahora se cernían sobre la galaxia. No el silencio de su lado,
El imperio era tan ruidoso como siempre, una cacofonía de órdenes y logística. Pero allá afuera, entre los sistemas exteriores y las colonias mineras, algo se había quedado en silencio, un vacío inquietante en la red de comunicaciones. 2 unidades de patrulla perdieron contacto cerca de la deriva de Rannoch, informó el gran estratega Balorn, un insectoide de piel pálida con 4 articulaciones y ojos como cristales turbios que denotaban una mente analítica. Sin llamadas de socorro, sin bengalas, simplemente desaparecieron de la red de vigilancia. Uno de los asesores, una criatura con lengua bifurcada, sacó la lengua pensativamente. «Piratas», sugirió con condescendencia. «Improbable», respondió Balorn, su voz gélida. «El sindicato Musgo Negro no deja huellas de botas. Sus ataques son limpios, quirúrgicos». Hubo una pausa, densa y cargada, que se extendió por la cámara como estática. Una interferencia en la complacencia imperial. Huellas de botas. La palabra era extraña en aquella sala de guerra. Un eco primitivo en un entorno de alta tecnología. Alienígenas. Pequeñas. Humanas. Talla 11. Dijo Balorn en voz baja, su mirada recorriendo los rostros perplejos de los consejeros. Las risitas nerviosas rompieron la tensión, como pequeñas fisuras en la armadura de la arrogancia imperial. Un senador, una criatura anfibia, golpeó la mesa con un tentáculo, su risa estridente. ¿Quieres decir que un humano, uno solo, inutilizó 2 naves de patrulla completas? ¿Qué usó? Una pala de la tierra. El desdén era palpable, la subestimación total. En realidad, dijo otro asesor, deslizando una grabación de seguridad sobre la mesa holográfica, encontramos algo alojado en el pecho del capitán del segundo crucero. La imagen que apareció era de un objeto pequeño primitivo, afilado hasta tener la punta de una aguja, un lápiz del número 2. Varios alienígenas retrocedieron con un sobresalto. El simbolismo del arma más aterrador que cualquier arma de plasma. Primitivo, murmuró uno, y poético. El estratega se aclaró la garganta, su mirada se endureció. Esto puede estar relacionado con el niño. Todos se quedaron helados, incluso los que reían. ¿El qué ejecutamos?, preguntó un asesor con túnica inquieto. Era solo un niño, un portavoz de la cultura vulgar de la tierra. La negación era un muro, pero se desmoronaba. Balorn pulsó una tecla, y una pantalla se iluminó detrás de él, proyectando una imagen inquietante. Un hombre humano estaba solo en un campo de batalla destruido. Un paisaje lunar desolado donde los restos de tecnología alienígena se esparcían como juguetes rotos. No se veían explosiones activas, ni heridas visibles en su figura. Solo un hombre con un abrigo negro caminando con una determinación silenciosa entre los escombros metálicos. No se vislumbraba arma alguna en sus manos. La marca de tiempo es de 3 horas después de la transmisión de la muerte del niño, explicó Balorn. Un satélite captó esta imagen antes de quemarse. Todas las demás transmisiones se frieron, sin interferencias, solo un calor abrasador, como el rugido de los motores de una venganza que apenas empezaba. Un becario, su voz temblorosa, habló sin permiso, sus ojos fijos en la imagen. Señor, hay algo extraño en los metalatos. Todos se giraron, la sorpresa en sus rostros. El archivo de imagen tenía texto incrustado, oculto en la capa de compresión. Pulsó unas cuantas teclas, y las luces de la sala se atenuaron, creando un ambiente opresivo. Una frase brilló en el aire, parpadeando con una luz espectral. Soy el padre de la leyenda. Nadie se rió esta vez. El silencio del vacío se cernía sobre ellos, denso y cargado de un miedo nuevo, un temor a una entidad que desafiaba sus categorías y su comprensión. En una oficina que olía a ozono y a los viejos triunfos grabados en placas de mérito, el Lord Mariscal Graven golpeó su garra contra el escritorio, un sonido seco que resonó en la estancia. ¿Qué es un Baba Yaga?, exigió. Un par de intérpretes de datos, uno de origen vegetal y otro reptiliano, parpadearon con sus ojos compuestos, sus mentes procesando la extraña consulta. Hemos realizado consultas en los bancos culturales terranos, explicó el de origen vegetal. Los términos son contradictorios, señor. Los datos son caóticos. Graven enarcó una ceja, la impaciencia comenzando a crecer en su fría determinación. Señor,
Algunos registros de la Tierra lo clasifican como una bruja mítica que vive en una cabaña con patas de pollo en Europa del Este. Continuó el reptiliano, su voz un siseo nervioso. Otros lo conectan con un prototipo de asesino de operaciones encubiertas de finales del siglo XX, un fantasma de la Guerra Fría. Y algunas páginas de fans dicen que es el nombre de un blog de jardinería. Graven se quedó mirando fijamente, su mente imperial incapaz de reconciliar tales disparidades. Todo es folclore, señor, concluyó el de origen vegetal tembloroso. Desordenado o inconsistente, los humanos no tienen un catálogo de mitos universal. Inventan y se contradicen libremente. Es su forma de protegerse quizás. Así que me están diciendo que este Baba Yaga es un cuento para niños, dijo Graven, la incredulidad tiñendo sus palabras de sarcasmo. El analista de origen vegetal tembló visiblemente, su follaje ligeramente agitado. Sí, señor, y también posiblemente, el operativo encubierto más peligroso que la Tierra haya producido jamás. Graven se levantó lentamente de su asiento, su imponente figura proyectando una larga sombra. Esas dos cosas no deberían coincidir, pero a menudo lo hacen con los humanos, señor, añadió el reptiliano, una verdad inquietante en sus palabras. El consejo se reunió para una deliberación de emergencia. El tablero de ajedrez galáctico ahora dominado por una pieza inesperada y profundamente irracional. 2 horas después de que la sesión del consejo comenzara, un senador demasiado confiado, Griffith, se burló con desdén, su voz cargada de arrogancia imperial. Me niego a temer cuentos de cuna de una raza que, recordemos, usaba cinta adhesiva para reparar sus estaciones espaciales. Son primitivos, irracionales. Los demás se rieron, aunque nerviosamente la imagen de un humano resolviendo un problema espacial con un material tan pedestre era tan ridícula como preocupante. Graven asintió, su rostro impasible. Bien, serás nuestro primer voluntario. La sonrisa de Griffith se desvaneció. ¿Voluntario? ¿Para qué?, preguntó Griffith, la alarma comenzando a teñir su tono. Para probar la teoría, respondió Graven, sus ojos fríos como el hielo de un asteroide. Te enviaremos a la deriva en los sistemas exteriores, a un sector donde las coordenadas indican una posible aparición. Hablarás con este mito. Si sangra, negocia. Si no, sabremos que es una fuerza de la naturaleza. 3 horas más tarde, la nave de Griffith regresó vacía, flotando a la deriva como un sudario metálico. Lo único que había dentro era una pequeña pila de tratados destrozados, una lata de cerveza de raíz y una nota adhesiva que decía: sangró una vez en 1983. El mensaje, aunque críptico, era aterradoramente claro. El filo de la navaja tecnológica de la humanidad se afilaba en la oscuridad. Mientras tanto, los canales diplomáticos oficiales de la Tierra guardaban un silencio absoluto. Ninguna protesta formal, ninguna amenaza incendiaria, ni siquiera una transmisión conmemorativa por el niño ejecutado. Esta ausencia de respuesta inquietó al imperio mucho más de lo que lo habría hecho cualquier estallido de indignación. Cuando la humanidad no habla, el universo se pone nervioso, pues los anales de la historia galáctica han demostrado que los humanos solo han guardado silencio por 2 razones primordiales: un corazón roto o una planificación meticulosa que precede a una tormenta de plasma. El imperio lo sabía. Impulsados por una creciente aprensión, el imperio rebuscó más a fondo en los restos digitales de la Tierra, un esfuerzo frenético por entender la amenaza que se alzaba. Desenterraron archivos clasificados de la CIA de la Guerra Fría, informes de misiones de operaciones encubiertas que detallaban hazañas imposibles, y hasta podcasts de folclore y miscelánea que hacían referencia a un tal Baba Yaga. Algunas entradas lo describían como un fantasma, una sombra vengadora, otras como un viudo que había hecho de la muerte una cuestión personal, un ritual de luto que no terminaba. Un archivo traducido del ruso, con un garabato inquietante en el margen, simplemente decía: él no llama, ya está dentro. La infiltración era total. Los analistas del imperio debatían con frenesí, sus voces teñidas de incertidumbre. ¿Era esto una operación psicológica o un farol elaborado para desestabilizarlos? La pregunta flotaba en el aire como una niebla densa espesa con el miedo. Entonces, un tercer centro de vigilancia de la periferia se apagó. El mismo patrón macabro se repitió, sin cuerpos, sin escombros, solo el olor persistente a humo de cigarrillo y un disco de vinilo que todavía giraba en el tocadiscos.
la aguja atascada en la frase a no Sancha en Wenesgan. No hay sol cuando él no está. La desesperación se apoderó del mando imperial. El tablero de ajedrez galáctico se convertía en un campo de minas invisible. Ante la impotencia de sus propias fuerzas, el imperio recurrió a escuadrones de cazarrecompensas privados, mercenarios alienígenas, medio borrachos de reputación, que se jactaban en los bares locales, lucían chaquetas adornadas con insignias de caza Yagas, y se hacían selfies con sus arsenales de armamento exótico. 3 de estos escuadrones, alardeando de su invencibilidad, transmitieron sus misiones en directo, creyendo que capturarían al mito terrano, para mayor gloria del imperio. El último mensaje recibido del último equipo fue solo de audio, un único susurro, un silbido bajo y escalofriante, el sonido del viento de invierno, que precede a la tormenta de plasma, antes de que la transmisión se cortara por completo. Luego, silencio. Cuando los exploradores regresaron a la última ubicación conocida del equipo mercenario, todo lo que encontraron fueron botas. 7 pares, alineados ordenadamente, sin sangre, sin señales de lucha violenta, como si los cazadores se hubieran desmaterializado en el aire. Solo un mensaje, quemado con precisión en la pared, un epitafio ardiente. Estáis haciendo esto personal. Para mí ya lo era. De vuelta en el mando del imperio, Lord Mariscal Graven se plantó ante el consejo, su rostro una máscara de fría determinación. Caballeros, declaró, su voz un eco sombrío de la realidad. Creo que ya no controlamos la narrativa. Pulsó un botón, y las pantallas cobraron vida. Se reprodujo una grabación de una estación mercante de la periferia, una pieza de metraje granulado y distorsionado que mostraba un carguero masivo y lento, una ballena espacial, entrando en el sistema. No estaba autorizado. Sus identificadores estaban silenciados, borrados del registro. Atracó sin autorización, y para asombro de todos, nadie lo detuvo. Un solo hombre bajó de la rampa, alto, silencioso, sin armadura ostentosa, sin un séquito de guardias, solo un abrigo oscuro, una bolsa de lona y un rostro que nadie había visto realmente antes, excepto quizás en mitos, en pesadillas o en archivos de guerra de la Tierra demasiado peligrosos para ser cargados en las redes. El sistema de defensa de la estación no se activó. Las torretas permanecieron inmóviles, las barreras de energía inertes. Todas las cámaras de seguridad se apagaron en 12 segundos. Una cascada de pantallas en negro. Pero una única conserje, una pequeña criatura del servicio de limpieza, sobrevivió lo suficiente como para subir una nota de voz antes de colapsar, por lo que la autopsia llamó fallo orgánico inducido por adrenalina. Sus últimas palabras, grabadas con un terror visceral, resonaron en la sala. Sus ojos no parpadeaban. Preguntó dónde estaría el emperador. Luego sonrió. Creo que la sonrisa fue la peor parte. El vacío silencioso se había cobrado otra víctima, y la naturaleza de esta amenaza era incomprensiblemente personal. El gran estratega Balorn, su rostro ahora pálido y sudoroso, una mueca de preocupación grabada en sus facciones, ordenó simulacros de evacuación masiva, planes de respaldo de contingencia, y la reubicación inmediata de personal clave del imperio. Algunos de sus colegas se burlaron de él, incapaces de comprender la magnitud del peligro, mientras que otros, los más astutos, empezaron a compartir su creciente aprensión. ¿Por qué tienes tanto miedo?, preguntó un comandante, su voz teñida de escepticismo. Balorn respondió lentamente, cada palabra cargada con el peso de la historia y la memoria de batallas olvidadas. Porque una vez luché en la Guerra de Hierro del Sector 9, comenzó Balorn, su voz un susurro fantasmal. Vi a un hombre con un abrigo empapado de sangre desmantelar un batallón con un tenedor. Pensé que era una leyenda, un cuento de terror para infundir disciplina en los reclutas. Hizo una pausa, sus ojos turbios fijos en el comandante. ¿Estás diciendo que ese hombre? Balorn asintió con una lentitud escalofriante. Estoy diciendo que el niño no era solo un niño, era suyo. Y a los ojos del mito humano, eso lo hace sagrado. Le quitasteis algo sagrado a una especie que cree en la poesía de la venganza y en los padres vengativos de las películas de acción. No hay arma en esta galaxia que pueda prepararnos para eso. Nadie tuvo una réplica. El filo de la navaja tecnológica se había vuelto contra ellos, empuñado por una fuerza más allá de su comprensión. En todo el imperio,
La paranoia floreció como un hongo tóxico en la oscuridad. Las puertas de seguridad fueron reforzadas, las defensas orbitales calibradas al máximo. Los civiles susurraban rumores en las calles, historias de sombras inmateriales y la imparable marcha de un espectro humano. Algunos padres alienígenas les decían a sus hijos que no hablaran más de la ejecución, que era solo un cuento de terror, un fantasma humano inventado para infundir miedo y control. Pero las historias no necesitan ser verdad para ser poderosas, solo necesitan miedo para echar raíces. Y en los corazones de aquellos que habían visto morir al niño, un extraño dolor comenzó a formarse, una punzada de culpa y presagio. En el fondo, sabían que habían visto algo en su silencio en la plataforma de ejecución. No rendición, no miedo, sino una promesa silenciosa y aterradora que ahora se estaba cumpliendo con una precisión quirúrgica. Era solo un niño, pero su padre era lo único para lo que el imperio no se había preparado. Un mito viviente con una razón personal y visceral para volver a casa, un agente de caos que transformaría el silencio del vacío en el rugido de los motores de la aniquilación. Estaban a punto de conocer el significado de las cenizas de imperios. El dossier estaba etiquetado simplemente como Proyecto Yaga, un nombre que resonaba con la herida abierta que representaba. Estaba plagado de tachaduras, huellas dactilares borrosas y una advertencia ominosa en la portada que decía «clasificado», no para referencias cruzadas mitológicas. Había permanecido sin abrir durante décadas en la bóveda de archivos de la División Galáctica de Asuntos Humanos, sellado bajo la arrogante suposición de que los humanos finalmente se habían civilizado, que su inclinación por la violencia mitológica había sido superada. Entonces, el niño murió, y alguien, en algún lugar, rompió el sello de aquella caja de Pandora, liberando una verdad que el imperio había ignorado deliberadamente. Dentro del dossier solo había 6 páginas. 6. Una cifra irrisoria para un expediente que contenía una fuerza tan destructiva, sin datos biométricos confirmados, sin un origen claro, sin una edad registrada. Solo una serie de registros de incidentes, cada uno firmado por oficiales que habían desaparecido misteriosamente, desertado o sido declarados mentalmente inestables después de sus encuentros. El primer registro databa de 1986. Merecemos, Ucrania. Un programa soviético clasificado como el armamento de folclore urbano. La página estaba mayormente censurada, pero una línea no estaba tachada. Él no llega. Aparece. La simpleza de la frase era más aterradora que cualquier descripción detallada. El siguiente registro, de 1991, Borteu, Langley, simplemente decía: el sujeto no es militar, no es civil, no es explicable. El ADN sugiere que es humano, su comportamiento no. La incongruencia era abrumadora. La falta de categorización una afrenta a la lógica imperial. Tercer registro, 2005, Bagrat, 3 palabras pronunciadas en árabe por un local, después de que un complejo terrorista explotara desde dentro sin ninguna causa externa aparente. El padre vino. La última página simplemente tenía una foto, una figura borrosa alejándose de una embajada humeante, llevando a un niño a la espalda. En el humo detrás de ellos, una frase estaba quemada en la pared en cirílico antiguo, no un nombre, una advertencia. El Alto Lord Estratega Moroán, un ser de lógica fría y calculadora, estudió el archivo con una mezcla de irritación e incredulidad, su mente imperial luchando contra lo ilógico. Humanos, gruñó su voz cargada de desprecio, convierten todo en leyenda. Hasta sus conserjes tienen historias de origen. Cerró la carpeta de un golpe seco y ladró a sus ayudantes. Quiero su nombre real, su registro de nacimiento, su especie, su función. No puedo luchar contra un fantasma. La frustración se notaba en el aire, el temor de enfrentarse a algo que no se podía catalogar. Un asistente de IA flotó en la habitación, su presencia nerviosa a pesar de su programación robótica, casi como si el miedo fuera contagioso. Señor, hemos revisado todos los registros conocidos de la Tierra.
todas las bases de datos genéticas de antes y después del contacto galáctico. No hay ningún registro que coincida con el individuo, ni siquiera un informe de persona desaparecida relacionado con el niño. Moroán entrecerró los ojos, el peso de la información abrumadora, y el reconocimiento facial. La IA dudó, sus circuitos brillando. Encontramos algo. Una vieja grabación de una cámara de seguridad de un robo en una tienda de conveniencia en la zona rural de Nevada en 1994. Un hombre que coincide en un 94% con su estructura facial neutralizó a 4 ladrones armados usando sopa enlatada y un paraguas. Sin identificación, simplemente desapareció después. Moroán entrecerró los ojos. La imagen de un hombre utilizando herramientas tan pedestres para tal fin era a la vez ridícula y aterradora. ¿Cómo sigue vivo, señor?, preguntó uno de sus asesores. No sabemos si sigue vivo, respondió Moroán, su voz un susurro pensativo. No está claro que alguna vez estuviera simplemente vivo. Para empezar. Moroán se quedó mirando la pared en blanco. El vacío del desconocido lo absorbía. Así que el padre del niño no existe en ningún sistema formal, concluyó Moroán, la resignación tiñendo sus palabras. La IA zumbó suavemente, su voz sintética ahora más clara y directa. Existe en uno, señor. La pantalla parpadeó, y las palabras aparecieron en el aire, ominosas y definitivas. En las pesadillas de los monstruos. La frase se clavó en la conciencia de todos, una verdad ineludible que los confrontaba con la realidad de su propio terror. El enemigo no era una fuerza militar convencional, sino el filo de la navaja tecnológica de la supervivencia humana, perfeccionado en la oscuridad. Mientras tanto, un escuadrón de asesinos de élite del Imperio de grado Cenipava, lo más selecto de su fuerza letal, fue desplegado para interceptar al mito, o al hombre, o a lo que fuera esa fuerza imparable. Se hacían llamar las 13 sombras y nunca habían fallado una misión, hasta ahora. Su mayor preocupación, como se jactaban con arrogancia, era que venía de victoria a abrir. Se rieron mientras cargaban dagas de plasma y detonadores neurales, seguros de su superioridad. Un mito terrano, se burló uno, hemos abatido a dioses de la guerra. La complacencia era su armadura, y su perdición. Rastreamos su rastro hasta una prisión orbital abandonada hacía mucho tiempo, devastada por el fuego de una rebelión olvidada. No había señales de vida, ninguna lectura térmica mostraba nada más que acero frío y las cenizas de un pasado violento, hasta que las luces de la prisión se apagaron abruptamente. Cada uno de los 13 asesinos llevaba visión aumentada, estimulantes de adrenalina inyectados en sus sistemas, y nervios de combate entrelazados con triple lógica, una ingeniería perfecta para la guerra. Ninguno de ellos salió. El único registro de su destino fue el último fotograma de la cámara de pecho de uno de ellos, estática. Luego una única frase, arañada con una furia desesperada en la lente de su casco. Desde el interior, vosotros elegisteis esto. El Imperio dejó de reír. El silencio del vacío se apoderó de sus salones de mando. Un eco gélido de la muerte y la derrota. Comprendieron que no estaban luchando contra un hombre, sino contra una manifestación de la voluntad humana, una fuerza que se había forjado en el dolor y que se movía con la precisión de un estratega militar, pero con la determinación inquebrantable de una criatura legendaria. De vuelta en la Tierra, en un búnker tan antiguo que estaba parcialmente fosilizado bajo las capas de la historia, un oficial de inteligencia retirado, su rostro marcado por las arrugas de innumerables secretos, desempolvó una cinta VHS, un artefacto casi mítico en la era digital. Escrito a mano en la etiqueta, con una caligrafía temblorosa, estaba el mensaje: si alguna vez se reactiva. La insertó en el reproductor obsoleto, el sonido de la cinta deslizándose un eco del pasado. La pantalla parpadeó con estática antes de mostrar la imagen granulada de una versión más joven de sí mismo, su rostro más terso, pero sus ojos ya cargados de sabiduría. El oficial más joven habló directamente a la cámara, sus palabras resonando con una urgencia que trascendía el tiempo. Si estás viendo esto, dijo su voz, una crónica de guerra grabada, significa que el niño está muerto, y el padre ya no duerme. Exhaló el peso de esa verdad cayendo sobre sus hombros. Sé que quieres un nombre, un identificador, una forma de catalogarlo, pero la verdad es que nunca lo tuvimos. La pantalla chisporroteó y luego se aclaró.
aunque la imagen seguía distorsionada por la estática. Nos dio un nombre una vez, solo una vez. Llámenme Papa. Es todo lo que importa ahora. El silencio se hizo en la sala, un silencio cargado de implicaciones. Dentro del mando del imperio se activaron los poderes de emergencia, un despliegue de recursos sin precedentes ante una amenaza que desafiaba la lógica militar. Pero el pánico, como bien sabían los estrategas más experimentados, rara vez conduce a la claridad. Alguien sugirió la clonación en masa para crear un ejército de duplicados que pudieran contrarrestar al intruso. Otros pidieron asesinos psíquicos, aquellos capaces de fracturar mentes con el poder del pensamiento. Un senador incluso propuso convertir la nostalgia en un arma, enviando flotas cargadas con música de la Tierra, esperando desestabilizar su estado mental con recuerdos de su pasado perdido. Una estratega junior, su voz una nota discordante en el coro de la desesperación, hizo una pregunta en voz baja, tan simple como impactante. ¿Por qué no disculparse? La sala quedó en silencio, un silencio sin risas, un vacío cargado de la cruda verdad. Ejecutamos a su hijo en una transmisión en vivo, dijo el comandante Jax, su voz ronca de amargura y la comprensión. Lo celebramos, nos regodeamos en su sufrimiento. La estratega asintió, su mirada penetrante. Sí, y luego volvimos a nuestras cenas, a nuestros banquetes. Golpeó su garra contra la mesa, el sonido un eco de la justicia inminente. Ahora él está teniendo la suya. El tablero de ajedrez galáctico se había vuelto contra ellos, y el juego había cambiado de estrategia a supervivencia. Otro puesto de avanzada imperial desapareció, no con el estruendo de una explosión o el brillo de un incendio, sino con una inquietante reorganización. El edificio seguía en pie, las luces aún encendidas, pero la disposición de la base, cada panel, cada torre, cada camino, había sido alterada. Ahora tenía la forma de una gigantesca letra AMA, un mensaje grabado en la carne del imperio. 3 horas después, llegó una transmisión. La señal era antigua. Un vinilo rayado sonaba bajo las palabras, una melodía melancólica que evocaba recuerdos de un pasado distante de la Tierra. Una voz humana habló, no la de Baba Yaga, sino la de una mujer tranquila y suave, sus palabras un bálsamo y una punzada. ¿Le quitasteis algo al hombre equivocado?, comenzó la voz, resonando con la autoridad de quien conoce una verdad fundamental. Él nunca fue un hombre ordinario. Él era todas las razones por las que un hombre guardaría silencio durante 20 años, la suma de todas sus pérdidas, todos sus sacrificios. Pensasteis que un padre humano simplemente olvidaría, que lloraría, que seguiría adelante con su existencia, resignado. Hizo una pausa, un suspiro profundo, que transmitía el peso de eras de sufrimiento. No entendéis lo que la tierra hace con el dolor. No es algo que se olvida, es algo que se transmuta, que se convierte en una fuerza imparable. En un pasillo lleno de medallas de honor y remordimientos ocultos, Lord Mariscal Graven se reunió con Valorn una vez más, la tensión palpable en el aire. No necesitamos matarlo, dijo Graven, su voz apenas un susurro. Necesitamos contenerlo, encerrarlo, estudiarlo, comprenderlo. Valorn se giró, su rostro pálido y demacrado, sus ojos revelando una comprensión más profunda y aterradora de la situación. ¿Crees que esto es solo por venganza, Lord Mariscal? La pregunta colgó en el aire, una acusación silenciosa. Graven vaciló, la magnitud de su error comenzaba a desvelarse ante él. Valorn continuó, su voz cargada de fatalismo. Ese niño era todo lo que le quedaba, la última ancla a la paz, la última conexión con el mundo que conocía. No matasteis a un niño, Lord Mariscal, eliminasteis el último hilo que lo ataba a la calma, la única razón por la que eligió el silencio. La voz de Graven bajó, teñida de una desesperación creciente. Pero ese ni siquiera era su nombre real. Valorn asintió lentamente. No, porque su verdadero nombre es el que nadie sobrevive para pronunciar en voz alta, el que se graba en las pesadillas de los monstruos. En algún lugar en el borde de la última frontera segura del imperio, una única cápsula de escape flotaba a la deriva en una ruta de transporte desierta, un pequeño punto de vulnerabilidad en la inmensidad del espacio. Dentro, un diplomático alienígena, ensangrentado, temblando incontrolablemente, sus ojos desorbitados por el terror de lo que había presenciado. Una nave de patrulla imperial lo rescató,
su tripulación preparada para interrogarlo sobre lo que había visto. Pero el diplomático solo tenía un mensaje, una frase repetida una y otra vez con una voz rota y maníaca: no es un hombre, es lo que surge de los hombres. Una verdad que resonaría con el rugido de los motores de guerra a punto de desatarse. Esa noche, en 50 sistemas distintos del imperio, todos los carteles de propaganda que una vez proclamaban con arrogancia la humanidad está contenida fueron encontrados alterados, no rotos, no grafiteados con rabia, sino reescritos con una precisión inquietante. Las nuevas palabras, caligrafiadas con un estilo que imitaba la tipografía original, ofrecían una nueva y escalofriante verdad. La humanidad era cortés y entonces ustedes le recordaron que era padre. El nombre real importaba, pues el mito se había puesto en marcha, liberado de sus cadenas de silencio, y su siguiente parada era el trono del imperio, el corazón mismo de su poder. El tablero de ajedrez galáctico se preparaba para su jaque mate. En el frío silencio entre sistemas, donde la luz de las estrellas se rompía como cristal sobre las estelas de naves fantasmas, la última fortaleza del Imperio Galáctico flotaba inexpugnable sobre el mundo calcinado de Atraxus Prime. Era una ciudadela que nunca se había inclinado, nunca se había retirado, una mole de acero y orgullo que sostenía el peso de milenios de dominio y el ego de la eternidad. Dentro, la sala del trono zumbaba con una quietud desconocida para sus ocupantes, no de paz, sino de anticipación. El tipo de silencio que precede a la avalancha, cuando hasta el sonido sabe que debe contener la respiración. 1000 dignatarios estaban de pie, flanqueados por armaduras ceremoniales, temblando a la sombra de estandartes dorados, esperando lo inevitable. El gran ejecutivo, el mismo que había orquestado el cruel espectáculo, ajustó su collar, su voz resonando con una autoridad que intentaba ocultar su miedo. La alta voz del tribunal se dirigió a la multitud. Somos la luz, dijo en la lengua ritual, una declaración de soberanía. Somos la columna vertebral del orden, los arquitectos de la paz en esta galaxia. Hizo una pausa dramática, sus ojos recorriendo los rostros de los dignatarios, buscando reafirmación. Y no le tememos a un hombre. Nadie aplaudió, el silencio del vacío se extendía, y la frase sonó hueca, una mentira que se desmoronaba ante la inminente tormenta de plasma. Muy por debajo de la ciudadela, en órbita sobre la ciudad en ruinas de Atraxus Prime, donde los últimos dibujos terrestres del niño habían sido incinerados por drones militares como un acto simbólico de erradicación cultural. Un carguero se acercaba sin registrarse, silencioso como un depredador en la noche. El mando intentó contactarlo, sus voces resonando en el éter. Fue ignorado, las defensas de misiles se armaron automáticamente, una muralla de fuego lista para la aniquilación. Se dispararon los primeros 10 misiles, trazando arcos mortales en el vacío oscuro. Los 10 se desvanecieron en pleno vuelo, no detonaron, no fueron desviados, simplemente desaparecieron de la existencia, engullidos por algo que desafiaba la física. Entonces, las pantallas de toda la ciudadela se iluminaron con un simple mensaje, un epitafio grabado en el corazón de su poder. Esto no es venganza, es el entierro. El carguero atracó en la bahía principal. Sus compuertas se abrieron con un silbido. Un hombre salió. No llevaba insignias, ni armadura, ni armas visibles, solo un abrigo oscuro que parecía absorber la luz, y una sombra que caminaba 2 pasos detrás de él, incluso donde no había luz, una manifestación etérea de su presencia. Las cámaras rastrearon su entrada, pero la grabación se distorsionó. Los sistemas de IA entraron en cortocircuito ante la proximidad de aquella anomalía. Atravesó 32 pasillos, 43 guardias y 7 cerraduras biométricas sin hacer ruido. Una procesión fantasmal en el corazón del poder imperial, donde las alarmas deberían haber gritado con furia. En su lugar sonaba una melodía suave, una música de la Tierra de 1980, y un The Sound of Silence de Simon & Garfunkel. Entró en la cámara del Consejo de Guerra, su figura imponente deteniéndose en el umbral. Nadie se atrevió a moverse. El silencio era tan denso que casi se podía cortar, y el aire vibraba con una tensión que lo hacía casi insoportable. Baba Yaga miró el mural pintado en la cúpula. Un mosaico de la victoria del imperio sobre las primeras rebeliones humanas. Una glorificación de su supremacía. No dijo nada. Simplemente sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Un juguete de plástico barato.
Un triceratops verde al que le faltaba un cuerno. Una herida tan insignificante como profundamente simbólica. Lo colocó sobre la mesa de mando central, junto a un mapa holográfico de las vastas posesiones del imperio. Una galaxia reducida a un mero tablero de ajedrez. Esto pertenecía a mi hijo, dijo su voz tranquila y definitiva. El filo de la navaja tecnológica de su dolor. Os lo llevasteis con su sangre. La sala permaneció inmóvil, paralizada por la magnitud de su presencia, por la simpleza devastadora de sus palabras. Un general presa del pánico echó mano a su arma de plasma, un gesto desesperado y fútil. Baba Yaga giró la cabeza ligeramente, su mirada gris como la tormenta, y el arma del general se convirtió en cenizas en su mano, un pequeño montón de polvo inerte que se esparció por el suelo. La voz que siguió no era airada, no era fuerte, era tranquila, definitiva, más letal que cualquier explosión. Tenía 12 años. Transmitisteis su muerte como un espectáculo. Dio un paso adelante, su sombra envolviendo a los aterrorizados consejeros. Así que ahora transmito la vuestra. Las luces de la sala se atenuaron abruptamente, y las paredes temblaron, no por el impacto de armas de energía o el rugido de los motores de naves de asalto, sino por el torrente incontrolable de datos, por la sobrecarga de frecuencias hackeadas, por la transmisión cruda y sin filtrar de la verdad. Cada archivo corrupto, cada registro esterilizado de escaramuzas fronterizas, cada colonia silenciada por la opresión imperial, fue desbloqueado, liberado al éter cósmico. La galaxia entera observaba. Vieron el rostro del imperio parpadear, tartamudear, resquebrajarse bajo el peso de sus propias mentiras, y vieron al hombre que no hacía demandas, no daba discursos, y no llevaba ningún emblema, ponerlo todo de rodillas con la fuerza de su dolor. Sobre la ciudadela, una tormenta comenzó a formarse en el espacio. Una extraña ondulación casi biológica, como si el propio dolor cósmico hubiera desarrollado alas para abatir a sus opresores. Abajo en la superficie del planeta, las viejas ciudades encendidas una por una, no por ataques orbitales devastadores, sino desde dentro, por humanos que habían vivido en silencio durante años, sonriendo a sus captores, aprendiendo sus sistemas, esperando el momento oportuno. Los hijos de la tierra habían aprendido a no hablar, a no protestar. Ahora cantaban una canción de resistencia, transmitida en susurros de carbono y esperanza, construida a partir de las cenizas de sus imperios. Resonaba en cada ciudad, en cada pasillo de la ciudadela, y Baba Yaga seguía caminando, una fuerza de la naturaleza implacable. Pasó por un pasillo de guardias reales que ni siquiera levantaron sus armas, les temblaban demasiado las manos. Uno de ellos dejó caer su rifle con un estruendo metálico, y simplemente se arrodilló, su voz apenas un susurro de súplica. Por favor, imploró, no tienes que hacerlo. Lo sé, respondió Baba Yaga, su voz carente de juicio, por eso estoy aquí. Había llegado al trono del imperio, el corazón de la bestia, para un final inevitable en el tablero de ajedrez galáctico. El emperador medía 3 metros de altura, cubierto de armadura viviente que pulsaba con energía psiónica, flanqueado por magos del terror psiónicos cuyas mentes habían fracturado alianzas solares. Ya veo, dijo el emperador, su voz un trueno resonante. Vienes a morir con tu leyenda, humano insignificante. Los ojos de Baba Yaga, grises como la tormenta que se agitaba en el espacio y cansados por el peso de la eternidad, le devolvieron la mirada, sin miedo, solo con una resolución implacable. Vine a enterrar a mi hijo. Todo lo demás es solo tradición. El emperador rugió. Un sonido que hizo vibrar el suelo, y se lanzó hacia adelante, más rápido que el sonido, más rápido que la luz, una explosión de furia contenida, pero no más rápido que el dolor. La hoja que lo recibió no fue forjada en una fundición de metal estelar, no poseía un filo físico de aleación o energía. Era el filo, un concepto perfeccionado en el silencio durante 12 años, afilado por cada segundo de furia contenida, por cada lágrima no derramada. En el lapso de una respiración, el emperador cayó, no explotó, no fue desmembrado, simplemente desapareció, como si nunca hubiera sido real, reducido a las cenizas de un imperio. Los guardias iónicos lo intentaron después, sus mentes proyectando ondas de terror, pero el dolor de Baba Yaga se desayunaba los pensamientos, consumiendo sus ataques psíquicos. Colapsaron a mitad del asalto, sus mentes llenas del último aliento del niño,
una repetición interminable en un bucle mental. Él está observando, él está observando, él está observando. La jerarquía de mando del imperio tardó 27 minutos en desintegrarse por completo, no porque Baba Yaga los cazara uno por uno con el rugido de los motores de su ira, sino porque se volvieron unos contra otros, presas del pánico, tratando de escapar de él. Y él simplemente caminaba por los pasillos del poder, plantaba pequeñas cosas, un dibujo con crayones infantiles, un libro de cuentos para dormir gastado, una fotografía de un niño sosteniendo un tirachinas. El mensaje era claro y conciso. No se trataba de venganza, se trataba de recordar. Cuando la ciudadela finalmente se resquebrajó, la explosión no fue causada por núcleos termonucleares o reactores hackeados. Fue el peso de un mito empujando contra una mentira demasiado grande para sostenerse. La verdad irrefutable de que un padre haría cualquier cosa por un hijo. Desde la órbita parecía una estrella moribunda exhalando su último aliento. Un espectáculo cósmico de belleza y destrucción. Desde la superficie el cielo sangraba oro, tiñendo las ruinas con un fulgor místico. En toda la galaxia, las banderas del imperio fueron arriadas, no en revuelta violenta, sino en liberación, como si todos acabaran de recordar quiénes eran antes de la obediencia ciega, antes de que el miedo gobernara sus vidas. El silencio del vacío ahora era un lienzo para nuevas historias, y el filo de la navaja tecnológica se había redefinido. En algún lugar de una luna olvidada, una madre le contó a su hijo la historia del hombre sin nombre, aquel que vestía el silencio como armadura y llevaba el dolor como pasaporte a los corazones de los imperios. El niño, sus ojos grandes y llenos de asombro, preguntó, ¿ganó? La madre sonrió con tristeza, la sabiduría de los siglos grabada en su expresión. No vino a ganar, le dijo, vino a decir adiós. Las estrellas cambiaron esa noche, no físicamente, sino en las historias, en el tono, en el legado que dejaron atrás. A partir de ese día, ningún imperio se atrevió a transmitir la muerte como entretenimiento. El teatro de la crueldad fue abolido. Ningún tribunal responsabilizó a un niño de los miedos irracionales de su padre o de las afrentas del imperio. Y no, nadie volvió a usar la frase despectiva solo un humano. En cuanto a Baba Yaga, no dejó rastro ni tumba ni estela de nave que marcara su paso. Solo el Triceratops de juguete, descansando solitario en las ruinas de un trono, todavía sin un cuerno, un humilde recordatorio de la tormenta de plasma que había consumido un imperio entero por el amor de un padre. Escribe por la humanidad si lucharías en esta guerra. ¿Qué decisión habrías tomado tú en el lugar del almirante? Suscríbete para no perderte ninguna crónica del futuro. La próxima batalla está a punto de comenzar.